Hola hermanos, es un gusto saludarles. Vamos a continuar con la segunda parte del tema que estamos viendo, que es la doctrina de Cristo, Cristología. En esta segunda parte vamos a abarcar todo lo que tiene que ver con la obra de Cristo. Es decir, vamos a hablar de la muerte y la resurrección de Cristo. Así que voy a compartir con ustedes las diapositivas. Muy bien, espero que se estén viendo, porque si no voy a tener que repetir este video. Y bueno, hermanos, vamos a hablar de la obra de Cristo, como les decía, de su muerte y de su resurrección. El cristianismo es una religión que tiene un distintivo de todas las demás religiones, la expiación. Solo en ella encontramos verdadera limpieza eficaz para la culpa del pecado, únicamente a través de la sangre de Cristo. Vamos a ver dos cosas acerca de la muerte de Cristo. Vamos a ver la importancia de la muerte de Cristo y también vamos a ver la necesidad de su muerte. Es notoria la importancia que tiene desde los siguientes puntos. Uno, la relación vital que sostiene con la persona de Cristo. Jesús es valorado por sobre cualquier otra cualidad suya, por su causa, la causa de su muerte. Dos, por su contexto vital con la encarnación. Jesús nació para que pudiera morir. Su encarnación se realizó con el propósito de la expiación por nuestro pecado. Es decir, tenía que nacer para que tuviera que morir. Número 3. El lugar prominente que se le da en las Escrituras. La muerte de Cristo se menciona 175 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, todo el Antiguo Testamento trata del tema de su muerte, como lo podemos ver en Isaías. Y de este tercer punto se desglosan, o podemos desglosar 5 cosas. A. La muerte de Cristo era un tema de cuidadoso estudio para los profetas en el Antiguo Testamento. B. La muerte de Cristo era un asunto de profundo interés para los ángeles. C. La muerte de Cristo es una de las verdades fundamentales del Evangelio. D. La muerte de Cristo fue el único tema de conversación en la transfiguración, como lo podemos ver en el Evangelio. La muerte de Cristo será el tema central de la canción en el cielo, de la alabanza que nosotros daremos al Cordero de Dios. Y bueno, hermanos, acerca de la importancia de la muerte de Cristo, podemos resumir que la importancia de su muerte se ve en el énfasis que le es dado en las Escrituras. Es tan importante hablar de la muerte de Cristo, que es un tema que se abordó desde el Antiguo Testamento, ¿no? Podemos ver cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, dice que la simiente de la mujer, y está hablando de Cristo, herirá a la serpiente en la cabeza, ¿no? Dice, la serpiente te morderá el talón, pero tú le pisarás la cabeza. Entonces, es muy importante y esta importancia se le da desde el Génesis y es el motivo de alabanza hacia Dios, de gloria hacia Dios en el Apocalipsis. Entonces, toda la escritura habla de la muerte de Cristo. Hermanos, pero ¿cuál era su necesidad? ¿Cuál era la necesidad de la muerte de Cristo? Bueno, pues la muerte de Cristo era necesaria, puesto que el Padre entregó a su único Hijo, Jesús. Jesús no solo vino como respuesta a un amor compasivo, sino que también vino como obediencia total al Padre. 1. La santidad de Dios la hizo necesaria. La santidad de Dios demandaba que el pecado fuera castigado, se debía dar alguna paga por el pecado cometido por el hombre, y solo Cristo podía haber comprado nuestra redención y satisfecho la justicia de un Dios santo. El amor de Dios la hizo necesaria. Es bien conocido por todos los cristianos el versículo de Juan 3:16, que comienza con la frase, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esto nos habla de un amor de gran magnitud, un amor intenso, un amor que se derramó en favor de la raza perdida y sin posibilidad de redención propia. 3. El pecado del hombre la hizo necesaria.
La condición del hombre, completamente perdida y con inclinación constante hacia el pecado, hizo necesaria la muerte de Cristo. 4. El cumplimiento de las escrituras también la hizo necesaria, debido a que todas las escrituras tienen que ver con ese hilo conductor, la expiación del pecado a través del Cordero, la expiación del pecado a través de un sacrificio, y la expiación del pecado, que todo esto nos hablaba de Cristo. Si Jesús era el verdadero Mesías, debía cumplir con todo lo que las escrituras decían acerca de él. 5. El propósito de Dios la hizo necesaria. Los propósitos eternos de Dios incluyen la redención de sus elegidos de entre los demás hombres, sacándolos del estado de completa perdición para Él mismo. Así que hermanos, con esto podemos concluir de su necesidad que la santidad y el amor de Dios y la pecaminosidad del hombre, junto con el propósito y promesa de Dios en cuanto a la redención, hicieron necesaria la muerte de Cristo. Pero ¿cuál es la naturaleza de esta muerte? Bueno, voy a cambiar aquí de diapositiva. Ok, la muerte de Cristo. Vamos a hablar de algunos aspectos importantes acerca de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo estaba predeterminada. La expiación tuvo su origen en la eternidad. Ya era un hecho que estaba en el corazón de Dios antes de que fuera una realidad. Inclusive yo me atrevería a pensar que antes de que el hombre pecara, ese era el plan número uno de Dios para la salvación del hombre, porque como nosotros sabemos, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, nada lo sorprende. Entonces, Él ya sabía que podíamos caer en la tentación de comer del fruto prohibido, pero Él ya tenía preparado el plan redentor de salvación a través de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Fue voluntaria. Jesús murió por su propia voluntad. Él declaró que nadie le quitaba la vida. Aunque los judíos tomaron parte en la muerte de Cristo, solamente Jesús entregó su vida. Nadie se la quitó y por lo tanto solo Él la pudo volver a tomar. La muerte de Cristo fue vicaria, es decir, fue a favor de los demás. Jesús murió por amor a todos nosotros. Fue en sacrificio, como una ofrenda por el pecado. Gracias al sacrificio de Jesús, todo miembro de la raza humana nace bajo la sombra protectora de la cruz. Así que Jesús aceptó la muerte por rescate de todos los hombres. Fue expiatoria. La expiación es la anulación de la culpa o el quitar el pecado por medio de un sacrificio. Fue propiciatoria. Por medio de su muerte, Jesús llevó y quitó la ofensa del pecado, no para aplacar la ira de un Dios vengativo, sino para hacer lo recto por medio de su santa ley y satisfacer a un Dios que demandaba santidad. Fue redentora. A través de su muerte, Jesús nos rescató por medio de un pago, nos dio libertad de nuestra deuda, pagando el precio que se requería. Y esto me hace recordar, hermanos, a la parábola de, del siervo injusto, ¿no? Como a él le fue perdonada una deuda tan grande y él no pudo perdonar una deuda muy pequeña. Esa deuda impagable que ese rey le perdonó representa la deuda impagable que nosotros, que por nosotros Jesús vino a pagar. Que Dios no solo nos perdonó y dijo, no, no te preocupes, no me debes nada por lo que has hecho. No, sí se debía sí se tenía que pagar un precio, pero ese precio lo pagó Jesús, no lo pagamos nosotros. Y es ahí donde entramos. Este último punto fue sustitutoria. Jesús tomó nuestro lugar de manera voluntaria. Él se hizo a sí mismo responsable por toda nuestra culpa. No solo se sometió como una ofrenda por la paz, sino que se hizo pecado por nosotros. Entonces, hermanos, de esto podemos resumir que la muerte de Jesucristo fue predeterminada, fue voluntaria, fue vicaria, fue un sacrificio, fue expiatoria, propiciatoria, redentora y sustitutoria. El alcance de la muerte de Cristo. Esto es muy interesante, hermanos. Ver cuáles fueron los alcances de su muerte. La muerte de Cristo tiene en su alcance un doble aspecto. Es universal,
y al mismo tiempo es restringida. Se dice que es universal porque es suficiente para salvar a todo el mundo, a todos los que creen en él, pero es restringida en su eficiencia únicamente para los que creen, lo declaran, lo confiesan, se confiesan como pecadores, lo reciben en su vida, no solamente como su Salvador, sino como su Señor, y a través de los cuales el Espíritu Santo entra y empieza a hacer a través de la fe ese cambio, esa transformación de vida hacia una santificación progresiva. Por ello podemos decir que la muerte de Cristo fue uno, por todo el mundo. La muerte de Cristo es suficiente para que todos aquellos que crean en la obra redentora de Cristo sean salvos. Dos, por cada miembro de la raza en forma individual. Ningún hombre, mujer o niño está excluido de la bendición de la expiación. Tres, por el pecado, el injusto y el impío. La expiación ha venido a todos los hombres, sobre todos los hombres, así como el pecado que entró por un hombre, la expiación también es para todos a través de un hombre, incluso los niños y otras personas irresponsables mentalmente que son incapaces de rechazarla, son salvos sin su consentimiento. Y esto es algo precioso de parte de Dios, porque Él sabe, Él es justo, Él es un Dios bueno. Entonces, así como los pequeños, la gente que tiene problemas mentales y no tiene esa capacidad de decidir por su propia voluntad, ya tienen un regalo de entrada a través de Cristo. Si nacen bajo la maldición, también nacen bajo la expiación hasta que puedan rechazarla o repudiarla. Es decir, la postura que nos está dando el autor del libro es, así como nacen con esa herencia de semilla pecaminosa, también nacen con esa bendición de la expiación. Ya nacemos con ella, por eso es que cuando un niño muere, pues no puede ir al infierno, porque no tiene esa capacidad de repudiar esa bendición, esa expiación. Entonces a mí esto me pareció impresionante y una bondad tan grande de parte de Dios. Número 4, por la iglesia y todos los creyentes. De manera particular, Cristo murió por la iglesia, pues entregó a sí mismo por ella, como lo dicen las Escrituras. Y resumiendo este punto, todo el mundo estaba incluido en la provisión de la muerte de Cristo y en cierto grado participa de sus beneficios, pero es plenamente eficaz y redentora para aquellos que creen. Los resultados de la muerte de Cristo. Vamos a hablar de los resultados de la muerte de Cristo. En relación con todos los hombres en general, se provee una era de gracia. El sacrificio de Cristo nos hace herederos de mucha bendición temporal, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, como lo dice Tito, capítulo 2, versículo 11. Y podemos ver aquí, hermanos, cuatro cosas. A. Se asegura una nueva prueba. Es decir, la primera prueba fue en Adán. Fracasó en el huerto del Edén con el árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios le dijo que no comiese. Asimismo, pues trajo la muerte y la depravación a la humanidad. En esta prueba, el hombre fue probado bajo la ley, pero con Jesús existe una segunda prueba, donde el hombre es probado bajo la gracia con referencia a Jesucristo y su salvación. Es decir, no somos probados bajo lo que nosotros podamos hacer en nuestra humanidad, sino bajo lo que el Espíritu Santo a través de Cristo puede hacer en nosotros. Ese cambio de salvación, de redención lleno de gracia y misericordia. B. Los hombres son atraídos hacia Él. Dios, a través de su amor, por medio de los padecimientos y muerte de Cristo, busca atraer a todos los hombres hacia Él, sacándolos de sus caminos de maldad. Sin embargo, no todos los hombres tienen fe para responder a la atracción de la cruz. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio, no a través de lo que nosotros creamos que dice la palabra o bajo nuestras propias experiencias, sino meramente la palabra de Dios directamente. Así, esa es la que va a traer la fe, esa fe de parte de Dios para que las personas crean en el Evangelio. C. Se provee una propiciación. A través de la muerte de Cristo se provee una cobertura para el pecado. Sin embargo, cada hombre debe apropiarse de esta cobertura ofrecida por Cristo para experimentar sus beneficios.
Y punto D, es quitado el pecado del mundo. El pecado es esa culpa y tendencia hacia lo malo, que se aplica a todo el mundo a través del pecado de Adán. Sin embargo, ningún miembro de la raza humana está perdido por causa de la culpa del pecado de Adán, pues esa culpa ya fue quitada por medio de la muerte de Cristo. Es por ello que en el caso de los niños y personas con limitaciones mentales, únicamente se les culpa del pecado adámico, para el cual Cristo ya ofreció la solución a través de su sacrificio en la cruz, como lo hablábamos antes. O sea, para los niños, para las personas que tienen problemas mentales, sí hay un pecado, sí existe el pecado, ese pecado que fue transmitido a través de Adán hasta nuestros días, pero como ya se ofreció un sacrificio por ese pecado original, por decirlo de alguna manera, pues ellos ya tienen la expiación a través de Cristo, entonces tienen su pase automático al cielo. Pero no solo eso, hermanos, nosotros que tenemos la capacidad volutiva de Dios, podemos ser libres de ese pecado, de esa culpa. Dice aquí que es la tendencia hacia lo malo y no únicamente como un asunto de hacer las cosas que a Dios no le agradan, sino también de no hacer las cosas que a Dios le agrada que hagamos. Todo eso es pecado, hermanos. Como bien sabemos nosotros, la palabra pecado significa precisamente no dar en el blanco. Y en el blanco es ser como Cristo, imitar a Cristo todo el tiempo. Todo lo que es fuera de ello es pecado. Tanto no hacer lo correcto como hacer lo incorrecto. Y hermanos, podemos resumir esta parte como que a través de la muerte de Cristo se derrama sobre los hombres en general muchas bendiciones, beneficios potenciales y reales. Así que hermanos, bueno, eso es en relación con todos los hombres en general, pero en relación con el creyente se efectúa una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Y aquí también podemos ver más de 7 puntos, muchísimos, que los voy a tratar de resumir. A. El poder del pecado en nosotros es potencialmente anulado. Nosotros ya no tenemos el pretexto de decir, bueno, es que yo soy humano y me equivoco. No, hermanos, porque a través del Espíritu Santo, como el pecado es potencialmente anulado, nosotros tenemos la oportunidad de buscar esa santificación o esa santidad progresiva para hacer lo correcto delante de Dios. Se asegura la redención de la maldición de la ley. El creyente es redimido y liberado de la maldición en la que están todos los que confían en la ley para justificación. Es decir, nosotros sabemos que ahora no es por nuestras obras, ni es porque cumplamos la ley a la perfección, sino simplemente por la gracia de Jesucristo que está en nosotros, la identidad de Cristo que está en nosotros. Y cuando nosotros muramos y el Señor nos vea, el Padre nos ve en el cielo, no nos va a ver a nosotros, va a ver a Cristo en nosotros. Y obviamente seremos justificados por Él. Se provee la liberación de la esclavitud de la ley. Es decir, nosotros ya no nos regimos bajo la ley, hermanos. Nos regimos bajo la gracia, pero eso no nos exime de cumplir la ley. ¿Eh? Entonces, para que no se malinterprete tal vez esta parte, ¿no? De yo ya no vivo bajo la ley, yo vivo bajo la gracia y casi casi que lo decimos para hacer lo que yo quiera. No, hermanos, nosotros podemos más bien ahora a través de la gracia de Cristo cumplir la ley con más facilidad porque como lo decía en el punto A, el pecado es potencialmente anulado. D, como una provisión que quita la barrera entre judíos y gentiles, es decir, hermanos, ya no tenemos una diferencia entre los judíos y nosotros. También somos pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios, somos amados de Dios, al igual que los judíos. Y hermanos, aprovecho este punto para decir, oren por el pueblo judío, hermanos. Está pasando por tiempos complicados, por tiempos en los que puede ser engañado, así que oremos por el pueblo escogido de Dios. Punto E. Se provee la base de la afiliación. Es decir, ya que Cristo tomó nuestro lugar, Él fue sustituto mediante un intercambio. Entonces ahora nosotros a través de Él somos vistos como lo que Él es. Nosotros ahora a través de Cristo podemos ser vistos como hijos de Dios. Si Jesús no hubiera hecho ese intercambio por nosotros, no habría la posibilidad de que nosotros pudiésemos ser llamados hijos de Dios. Como les decía,
el pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento solo se les conocía como el pueblo de Dios. Pero ahora a través de Cristo no solamente nos quita el pecado, limita el poder del pecado en nosotros, sino que nos da una identidad ahora como hijos de Dios, así como Él es el Hijo de Dios. F. Se elimina la distancia moral entre Dios y el hombre. G. Se promueve reconciliación con Dios. Como bien lo habíamos visto en otras clases, nosotros hemos sido salvados de la ira de Dios, no solamente del pecado, no solamente para dejar malos hábitos y ser libres de malos hábitos y maldiciones, sino lo principal es que somos librados de la misma ira de Dios. Así que por eso, a través de la muerte de Jesús, se provee una reconciliación con Dios. Se asegura el perdón de los pecados. Cuando dijo Jesús, perdón hermanos, cuando dijo Jesús, consumado es, esa palabra significa ya todo está pagado, no se debe nada. Nos estaba diciendo Dios, tus pecados han sido perdonados. Punto I, se provee limpieza de todo pecado. J, se provee la base de la justificación o la absolución de la culpa. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 9. Su sangre es un escudo contra la ira de Dios por nuestro pecado. K. La condenación es quitada para siempre. Nosotros ahora tenemos vida y vida en abundancia. Dice la palabra de Dios, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Punto número L. Se efectúa la compra del creyente para Dios y ahora somos pertenencia de nuestro Padre. Punto M. Su muerte al pecado es llevada a cabo de manera de provisión, es decir, pero lejos de que esté en mi gloriarme, como dice Galatas, sino que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14, la cruz es la fuente de la victoria, representa la victoria. La cruz antes era un símbolo de vergüenza, pero ahora a través de Cristo, que todo lo redime, lo ha cambiado lo ha convertido en un símbolo de victoria, no de fracaso ni de vergüenza, sino como un símbolo de victoria. Eso representa la cruz. Punto N. Se promete el otorgamiento de todas las cosas. El don inefable incluye todos los otros dones, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a nosotros, o sea, lo más valioso de Dios, que era su Hijo, fue entregado por nosotros. Dice Romanos 8:32, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Su reino, su gloria, el lugar en donde Él está, verlo a Él mismo. Entonces, hermanos, por eso dice el punto N, perdón, se promete el otorgamiento de todas las cosas. Y eso para mí es fascinante, hermanos. Punto O, se asegura la liberación potencial del temor a la muerte. Así que, hermanos, ese temor de morir también quedó ahí en la cruz. Ha quedado enterrado, ha quedado sepultado. Nosotros como hijos de Dios ya no debemos tener miedo a la muerte, porque sabemos que solamente es el paso para llegar y para ver la gloria de Dios. La cruz demuestra que si somos participantes en los sufrimientos de Cristo, también participaremos con Él en la gloria. Y hermanos, resumiendo todo esto de una manera pues muy concisa como la declaración doctrinal, eh, concluimos con que los beneficios que pertenecen al creyente a través de la muerte de Cristo son innumerables. Ella es la fuente de origen de todas las bendiciones para el tiempo y la eternidad. Y bueno, hermanos, con relación a Satanás, ¿no? Seré muy breve. Satanás fue arrojado fuera. Él ya no tiene parte ni, como decimos, parte ni suerte, ¿no? Pero es verdad, ya no tiene parte ni suerte con nosotros. Punto B, Satanás es destruido. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es al diablo, y librar a todos los que por temor al de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto se resume en Satanás, ya fue destruido, hermanos, ya lo sabe. Él sabe que su tiempo se agota y que él ya perdió esta guerra, que nunca tuvo esperanza, a decir verdad, pero su derrota ya ha sido declarada. C. Son derrotados los poderes y principados, no solo contra Satanás, contra todos los ángeles que hacen lo malo, contra todos aquellos seres que se han puesto del lado de Satanás y han creído sus mentiras. Todos ellos han sido derrotados, recibirán su castigo. Y hermanos, como bien sabemos, el infierno no fue hecho para nosotros, fue hecho para Satanás y sus ángeles. Así que él no estará ahí como reinando y como el jefazo del infierno. En realidad, ese es el principal lugar de castigo creado para él. Por eso es que nosotros debemos predicar el Evangelio, para que nadie vaya junto con Satanás y sus ángeles a ese lugar, donde todos van a sufrir, incluyéndolo a él. Así que, hermanos, la muerte de Jesucristo ha provisto para la anulación, se ha provisto para la anulación del poder de Satanás sobre las vidas de los creyentes y ha asegurado la condenación y destrucción final de Satanás. Y bueno, hermanos, ahora sí vamos a pasar a este siguiente punto y vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo, la realidad de la resurrección de Cristo. Pues la resurrección de Cristo se encuentra, respalda con hechos históricos que la confirman. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, dice la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12 discípulos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, dice Pablo. Entonces, cuando Pablo escribe esto, Jesús históricamente ya había muerto. Pero entonces, ¿cómo es posible que lo hayan visto gente que no estuvo cercana a él? Y muchas multitudes, no solo habla de que los discípulos o gente selecta lo vio, dice que mucha gente lo vio y eran testigos y muchos creyeron a través de la resurrección de Cristo. Dice la palabra de Dios que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero como ha resucitado, no es vana nuestra fe, ni es falso lo que creemos acerca de Jesús. La realidad de la resurrección de Cristo está establecida firmemente en las Escrituras. Pero bueno, vamos a hablar de las evidencias de la resurrección. Número 1. La tumba vacía. En este punto hay dos cosas de interés involucradas. La primera es que el cuerpo resucitado dejó la tumba antes de que se moviera la piedra. La piedra fue quitada no para que Jesús pudiera salir, sino para que los testigos pudieran entrar, ya que de esta forma se evidenciaba la resurrección. En todo momento hubieron tantos amigos como enemigos que atestiguaron los hechos. El cuerpo estaba allí cuando se selló la tumba. El cuerpo ya no estaba allí cuando se abrió el sello. Segundo, en los evangelios se narra dónde había sido puesto el cuerpo. Es decir, narra el interior de la tumba como testimonio de que allí había estado el cuerpo, pero ahora ya no estaba. Así que tanto desde adentro como desde afuera de la tumba se pudo reconocer la evidencia de la resurrección. Punto número 2. Apariciones del Señor. Y aquí vemos, pues más de, creo que son 8 puntos. Vemos a María. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Maestro. Vemos cómo se le apareció esta, pues, historia que ya conocemos, ¿no? Después de su muerte y su resurrección, cómo va, dice María, ¿dónde? Dime a dónde, ¿no? Pensaba que era el jardinero y en realidad estaba hablando con Jesús, pero no lo reconocía, tal vez por el llanto, ¿no? Le dijo, María, soy yo. Y ella le dijo, Maestro, ve a las mujeres. Esto estoy hablando, hermanos, de las apariciones, perdón si no lo comenté. Se le apareció también a las mujeres. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo,
salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. C. Se le apareció a Simón Pedro. Jesús se le aparece a Pedro como una muestra de amor hacia su discípulo triste y abatido por haberlo negado 3 veces. Y hay una predicación que me gusta mucho de uno de nuestros pastores y mencionaba una frase que cuando Jesús usó esa figura del gallo, que, dice, imagínense hermanos, todos los días que Pedro escuchaba el gallo, jamás se le iba a olvidar que había negado a su Señor, a su amigo, a su maestro, a su Dios, por un momento de presión social. Pero yo creo que también después, cada que comía un pescado, cada que pescaba, cada que escuchaba un gallo, cuando Jesús habla con él y lo restaura en su resurrección, jamás iba a olvidar el amor de Cristo a través, después de muchas cosas que repetía constantemente, porque todo le recordaba a Jesús, a su vida, a su muerte y a su resurrección. A todos los que iban por el camino a Emaús, como un instructor compasivo. A los discípulos en el aposento alto como un dador de paz. Les dice, paz sea a vosotros. Se le apareció a Tomás. Tomás era un incrédulo y aún así Jesús quiso darle evidencias de que había resucitado. Le dice, mete tus dedos en mis manos, ¿no? Dice, toca mi herida. Todavía la tenía en su resurrección. Se le aparece a Juan y a Pedro en medio de las actividades diarias de los discípulos, como pescar. Jesús se presenta resucitado como un compañero diario en sus tareas cotidianas y Dios les hacía saber de esta manera, yo sigo con ustedes y seguiré con ustedes, como lo hice desde el principio. Y por último, a toda la compañía de discípulos. Como Cristo resucitado, Él toma su lugar como cabeza de la iglesia, a la cual le ha dado vida, teniendo toda autoridad para su dirección y control. Y bueno, punto número 3, tenemos el cambio operado en los discípulos en la resurrección. Dice incluso después de que Pedro lo haya negado 3 veces, Jesús lo redime. Vemos cómo Pedro y Juan después aprendieron y recibieron el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y a través de ese poder de la resurrección de Cristo ¿cómo decirlo? Y la llegada del Espíritu Santo es que podemos ver que ellos hacen esos milagros como salvar a un cojo en esa puerta de la hermosa. Así que Juan y Pedro se aseguran que primero deben obedecer a Dios antes que a los hombres. Estos cambios únicamente pudieron ser la evidencia de un Cristo resucitado. 4. El cambio en el día de reposo y la adoración. Los cristianos comenzaron a guardar el primer día de la semana como recordatorio de la resurrección de Cristo, en contraste con el último día de la semana, como es el sábado, el sábado, lo que celebran los judíos. Entonces, así es que nosotros, los nuevos cristianos, aunque en su mayoría eran judíos, comenzaron a guardar el primer día de la semana, es decir, el domingo, como un momento para reunirse y adorar a Dios en recuerdo de que ese día Él había resucitado. Es por eso que nosotros como cristianos, pues celebramos nuestras liturgias, nuestros cultos de acción de gracias los días domingo. Punto número 5. Testimonio positivo de los primeros discípulos. Pedro en Pentecostés, dice, entonces poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto les sea notorio, esto que se les quede grabado, y escuchen mis palabras, varones israelitas, oíd estas palabras. Les empieza a hablar acerca de Jesús. Dice Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios, que Dios lo respaldaba y ustedes lo vieron con maravillas, con prodigios, con señales, con milagros que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, de pecadores. Es decir, Pedro le estaba diciendo, ustedes no crean que lo hicieron porque se les ocurrió y porque le ganaron y porque derrotaron a una persona o a un ser humano que iba en contra de sus ideas políticas y religiosas. Dice, no, Dios ya lo sabía, a eso vino Jesús. Solamente que lo ejecutaron personas pecadores, dice, crucificándole, pero que Dios lo levantó.
sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esto lo vemos en Hechos capítulo 2, versículos 14 y 22 al 24. Entonces, hermanos, era Pedro estaba dándole testimonio al pueblo de Israel y a aquellas personas que probablemente participaron en la ejecución de la crucifixión de Cristo. Y también lo vemos con Pablo en la colina, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ambos eran hombres con un temperamento fuerte, hermanos, Pablo y Pedro, hombres que no creerían hasta tener una evidencia, y entonces consiguieron una fe que era tan clara, firme y decidida y revolucionaria. Punto número 6, el propio testimonio de Cristo y el que vivo, y el que es vivo, perdónenme, vivo, pero que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. O sea, Jesús, cuando, esto está hablando cuando en el Apocalipsis dice que Jesús regresa y da testimonio de que era él el que había venido como Mesías hace más de 2000 años. Bueno, para cuando Jesús venga, yo imagino que van a ser pues más de 2000 años. No sé si lleguemos a los 3000, no lo creo, pero ese mismo Jesús en su forma perfecta, glorificada, va a dar testimonio. Yo era. Entonces, hermanos, podemos concluir esto con que Jesús resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. No solo en las Escrituras y en el Antiguo Testamento se hablaba de su muerte, sino también de su resurrección. Y todo esto, hermanos, con pruebas infalibles a través de la palabra. Personas que lo vieron, personas que lo atestiguaron. Entonces, hermanos, la Biblia deja clara en los testimonios la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la última diapositiva es los resultados de la resurrección de Cristo. Y aquí veremos 9 puntos de una manera muy rápida para concluir. Número 1 es el cumplimiento de la promesa de Dios a los padres. La promesa realizada a través de él, el Cristo resucitado, es la simiente a la cual serán benditas todas las naciones. La resurrección es la consumación de esta promesa realizada siglos atrás. A Abraham, a Isaac, a Jacob, a las tribus y a todo el pueblo hasta nosotros el día de hoy. Punto número 2. Establece más allá de toda duda la deidad de Cristo. Hermanos, no hay espacio para dudar que Jesús es Dios mismo encarnado, porque Él solamente una persona en la historia, ni Buda, ni Alá, ni nadie más, ha tenido ese poder de ser un Dios eh, cercano a su creación, que convivió con ella, que mostró amor, jamás mostró superioridad, pero sí amor, jamás mostró ese egocentrismo, ¿no? Que luego caracteriza a otros dioses, sino que mostró amor, se hizo frágil, por decirlo de alguna manera, se hizo como nosotros, convivió con nosotros, murió por nosotros y resucitó para que todo ese problema del pecado y de la separación de Dios a través de nuestro pecado pudiera ser destruida. Entonces, hermanos, eso solamente lo puede hacer un Dios, Jesucristo Dios. Punto número 3. Es una prueba de la justificación de los creyentes a manera de provisión. Y no solamente con respecto a él se escribió que lo fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, como lo dice Romanos capítulo 4, versículos 23 al 25. Punto número 4. A través de ella los creyentes son engendrados para esperanza viva. Es decir, ahora nosotros no solo somos pues hijos de hombre, ¿no? Sino que ahora somos hijos espirituales de Dios. Punto número 5. Pone al alcance del creyente el sacerdocio inmutable de Cristo. Y hermanos, esto es muy interesante y podría hablar de esto también muchísimo tiempo y creo que podría hasta ser otra exposición acerca del sacerdocio. Es algo muy grande. Pero ahora nosotros somos sacerdotes de Cristo y esas funciones que hacía el sacerdote,
ahora quedan en nosotros también cumplirlas, mantener viva la llama, ¿no? Como se hacía pues en el lugar santo, que significa la presencia de Cristo. Ahora nosotros mantenemos esa llama del Espíritu de Dios encendida en nosotros a través de la oración, de la lectura de la palabra, de la comunión entre los santos, de la obediencia hacia Dios. Punto número 6. Da una ilustración de la medida del poder de Dios que está puesto a disposición del creyente. Punto número 7. Hace posible el fruto del creyente para Dios. Es decir, eh, nosotros podemos dar evidencia de que Dios vive en nosotros a través del fruto del Espíritu. Cuando el fruto del Espíritu se desarrolla en nosotros, es evidente que hemos recibido la salvación de nuestro Dios. Punto número 8. Es la promesa de Dios del juicio futuro. Dice Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, que es Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Punto número 9. Nos proporciona una base de seguridad inexpugnable, una palabra muy difícil, acerca de nuestra propia resurrección futura. Dice la palabra de Dios que Jesús es las primicias que después se harán manifiestas en nosotros. Es decir, Jesús como hombre murió, pero resucitó y resucitó en un cuerpo glorificado y aún más perfecto, ¿no? Por decirlo así, porque él ya era perfecto, ¿no? Él no había pecado, pero él se hizo pecado por nosotros. Entonces ese cuerpo pues tenía que tener un fin y glorificarse después. Pero todo eso lo hizo Dios, Jesús mismo, pero ahora nosotros pues podemos adquirir esa naturaleza, ese regalo bendito de parte de Dios de poder resucitar en un cuerpo nuevo y sin pecado a través de la resurrección de Cristo. Así que hermanos, podemos concluir que los resultados de la resurrección de Cristo son muchos y de largo alcance, constituyendo una parte esencial de nuestra fe y de la salvación de todo creyente. Hermanos, es importante, voy a dejar de compartir. Hermanos, es importante que nosotros tengamos claras todas estas doctrinas, que tengamos clara esta, que tengamos clara esta doctrina de la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Y la salvación solo se hace posible, perdón, a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero no solo eso, sino de una vida llena de obediencia de parte de Jesús, de una vida llena de testimonio de parte de Jesús, de una vida llena de verdad de parte de Jesús, de una vida llena de congruencia de parte de Jesús. Hermanos, la salvación por nuestras vidas, por nuestras almas, solo se hizo posible a través de Cristo. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para ser salvos, ni para aumentar nuestro grado de salvación. La salvación no es algo que tomemos y lo ponemos en nuestra bolsa y ya no nos lo quitan, ¿no? O algo que sí se nos pueda caer y extraviarse. La salvación es un camino, ese camino es Cristo, dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que hermanos, pues con esto concluimos esta segunda parte del tema de Cristología, muerte y resurrección de Cristo. Gracias hermanos, Dios les bendice.